Hola, buen día. Mi nombre es Jair Núñez. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Nutrición Humana en la Universidad Autónoma de Chihuahua y a continuación hablaremos un poco sobre el tema del sistema nervioso. ¿Qué es una neurona? Es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas. Poseen tres partes principales: el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. El soma es la parte principal de las neuronas. Su forma va a ser variable y ahí se produce la energía por el funcionamiento de la neurona. Contiene un citoplasma rico en organelos. Luego vienen las dendritas, que son prolongaciones que salen de distintas partes del soma y tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma. Cada neurona tiene muchas dendritas que se dividen formando un sistema de ramificaciones similar a las de un árbol. Después viene el axón, que es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y tiene la función de conducir un impulso nervioso desde el soma a otra neurona, músculo o glándula del cuerpo humano. Al igual que las dendritas, terminan en ramificaciones. En la neurona se va a llevar a cabo un mecanismo denominado potencial de acción o impulso eléctrico. Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su carga eléctrica. Este va a iniciar en el axón o cono axónico y se va a iniciar ahí porque es una zona rica en sodio regulados por voltaje. El potencial de acción se va a generar gracias a un estímulo a la neurona lo suficientemente fuerte. El potencial de acción se maneja en milivoltios. Un milivoltio es la milésima parte de un voltio. Va a existir una ley denominada ley de todo o nada. Esta quiere decir que el potencial de acción siempre va a ser igual de amplio, siempre y cuando supere el umbral. El tope de un potencial de acción es de 30 a 40 milivoltios. Es decir, se va a generar el impulso o no. Otra característica de este proceso es que siempre va a mantener su intensidad hasta el final. Es decir, si en el cono axónico inicia con 30 milivoltios, va a terminar con 30 milivoltios en el axón terminal. Todo esto gracias al transporte activo que posee. Luego se encuentran los neurotransmisores, que son creados por el cuerpo para transmitir señales de una neurona a otra neurona, ya que existe un tipo de sinapsis que se le denomina química, ya que no hay contacto directo y necesita la presencia de los neurotransmisores para transmitir el impulso. Uno de los más importantes neurotransmisores de nuestro cuerpo es la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Niveles bajos se asocian a la depresión y a la obsesión. Luego viene la dopamina, que es la encargada de las conductas adictivas y causante de las sensaciones placenteras. Las endorfinas son las que promueven la calma, mejoran el humor y reducen el dolor. Luego viene la adrenalina, que es la que desencadena mecanismos de supervivencia, y el glutamato, que es especialmente importante para la memoria y la recuperación. El sistema nervioso es el sistema más complejo y sofisticado del cuerpo. Tiene la importante misión de regular y coordinar las funciones y actividades del cuerpo. El sistema nervioso es, junto con el sistema endocrino, el rector y coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Nuestro organismo puede captar información tanto del medio externo como del interior del cuerpo. Esta información es procesada por el sistema nervioso y se utiliza para elaborar las órdenes que gobiernan su funcionamiento. El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. La sensorial percibe los cambios o estímulos internos y externos con los receptores u órganos receptivos. La integradora es la que analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. Se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera la memoria. La motora, que es la que provoca respuestas de músculos o glándulas. Y el sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o inhibirlos. La organización del sistema nervioso se divide en dos, en central y periférico. El sistema nervioso central está integrado por el encéfalo y la médula espinal. Además, está protegido por un conjunto de membranas llamadas meninges y el líquido cefalorraquídeo. El encéfalo es una masa nerviosa que se conoce como el centro del control del cuerpo.
Dentro de él existen más de 100.000 neuronas que se organizan y examinan información entrante y guían el cuerpo en una infinita variedad de acciones. Su trabajo requiere de mucha energía, lo que explica que usa una quinta parte de todo el oxígeno inspirado, aunque solo representa el 2% del peso total del cuerpo. El encéfalo está protegido por 3 membranas o meninges. La interior es la pía madre, que está pegada a la superficie del encéfalo. Fuera de ella se encuentra la aracnoides, separado por un espacio subaracnoideo parecido a una red. Finalmente, la membrana exterior, llamada dura madre, es la capa más fibrosa y resistente de las meninges. El cerebro es la principal estructura del encéfalo, tanto por su tamaño como por la complejidad de sus funciones. Lo integran el diencéfalo y los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Se encuentra ubicado dentro del cráneo y constituye la masa principal del encéfalo. Su superficie presenta numerosos repliegues llamados circunvoluciones y ranuras llamadas surcos. Las ranuras profundas se llaman cisuras y una de esas atraviesa el centro del cerebro, dividiéndolo en los hemisferios derecho e izquierdo. Otros surcos y cisuras delimitan las 5 áreas funcionales o lóbulos, que es el parietal, occipital, frontal, temporal e insular, en cada lado del cerebro. En el centro del cerebro se encuentra el diencéfalo, que está formado por el tálamo, hipotálamo y epitálamo, que se los mencionaré un poco a continuación. El tálamo, que es el que recibe casi todos los impulsos sensitivos y motores provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central, y es el que los distribuye a zonas específicas de la corteza cerebral. Luego le prosigue el hipotálamo, que se encuentra por debajo del tálamo. Su función es regular los procesos fisiológicos como las necesidades de alimento, bebida y sexo, controlando también el sistema endocrino, constituido por una serie de glándulas que segregan hormonas y que están distribuidas por distintas partes del organismo. El epitálamo, que pertenece al sistema límbico y tiene relación con los instintos y las emociones, que contiene la glándula pineal, que regula los estados de sueño y de vigilia. El cerebelo es otra parte del encéfalo que se encuentra detrás del cerebro, por debajo de los hemisferios cerebrales, y pesa cerca de 120 gramos. Tiene forma ovoide, ligeramente aplanado y con una hendidura central. Coordina los movimientos de los músculos al caminar, ayuda a mantener el equilibrio, entre otras actividades motoras. Consta de 3 partes: la vermis, 2 hemisferios o lóbulos laterales, y cumple con 3 funciones principales. La primera es la que controla la ejecución de movimientos finos y coordinados como correr, caminar, escribir, trazar líneas, así como los movimientos de la boca que permiten hablar. La segunda es que mantiene la tonicidad muscular y la postura corporal. Y por último, es el que procesa la información proveniente del oído interno relacionada con el equilibrio del cuerpo. El tronco cerebral o tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, por la protuberancia anular o puente trocoencefálico y por el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. El mesencéfalo es una de las partes del tronco del encéfalo. Está situado en su zona superior sobre el puente varolio o protuberancia y justo por debajo del encéfalo. Está compuesto principalmente por el tálamo y el hipotálamo. Es la parte del tronco del encéfalo más cercana al centro del cerebro, mientras que la protuberancia y el bulbo raquídeo están más orientadas hacia la médula espinal. Además, el mesencéfalo está atravesado por un estrecho canal llamado acueducto de Silvio, por el que fluye el líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. Este líquido tiene la función de aislar y de proteger varias estructuras del sistema nervioso. La protuberancia anular o el puente troncoencefálico es la parte más abultada del tronco del encéfalo, motivo por el cual también recibe el nombre de protuberancia anular. Está situado entre las otras 2 estructuras anatómicas principales. Por su parte superior limita con el mesencéfalo, mientras que su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. El límite que separa la protuberancia anular del bulbo raquídeo es el surco protuberancial,
mientras que su frontera con el mesencéfalo es el surco pontomesencefálico. Después viene el bulbo raquídeo, que es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo, con una forma semejante a un cono. En el bulbo raquídeo se pueden encontrar conexiones nerviosas, tanto motoras como sensoriales, pasando a través de él los diferentes tractos nerviosos. Se trata de un núcleo neurovegetativo encargándose del mantenimiento y funcionamiento de los órganos de forma automatizada y ajena a la conciencia. Mantiene asimismo las constantes vitales. Se trata pues de una zona de gran importancia para la supervivencia del ser humano. La médula espinal recorre el canal raquídeo de las vértebras desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar, un poco más arriba de la cintura. Tiene una función de centro elevador de reflejos y conductor de impulso nervioso desde y hacia el encéfalo. La médula espinal tiene distintas partes que la constituyen, entre ellas se encuentran las raíces ventrales o anteriores, que corresponden a vías eferentes que contienen axones motores del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. Luego las raíces dorsales o posteriores, que corresponden a las vías aferentes, que contienen axones sensitivos procedentes de la piel, los músculos y las vísceras. Luego los nervios espinales o raquídeos, que son 31 pares de nervios formados por la unión de las raíces dorsales y ventrales, por lo que contienen axones sensitivos y motores. La médula espinal consta de 31 pares de nervios, como ya se mencionó. 8 de ellos son diminutos nervios raquídeos cervicales, 12 pares de nervios dorsales o torácicos, 5 pares de nervios raquídeos lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros y en algunos casos van desde 1 a 3 pares, según la persona, los pares de raquídeos coccígeos. La corteza o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde se ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Existen 12 pares craneales. El primero es el nervio olfativo, que es, como su nombre lo dice, se encarga de percibir los olores. Luego viene el nervio óptico, que se encarga de la visión. Luego viene el nervio oculomotor, que es el que manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Luego viene el nervio troclear o patético, que se encarga de ejecutar los movimientos oculares. Luego viene el nervio trigémino, que tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial, recoge la información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y la boca. Luego viene el nervio abductor o abducens, que es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz. Luego viene el nervio facial, que es el que se encarga de mandar órdenes a músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales, permitiendo así socializar y comunicar correctamente, como las glándulas lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. Luego viene el nervio vestibulococlear, que es el que recoge la información de la zona auditiva. Luego viene el nervio glosofaringio, que es el que recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida, que es la salival, como a músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. Luego se encuentra el nervio vago, que es el que lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios. Manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringio, interviene en la acción de tragar, de modo que tiene mucha relevancia, dado la importancia de esta función vital. Luego se encuentra el nervio accesorio, que se le conoce también como nervio espinal. Se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros. Y por último es el nervio hipogloso, que inerva la mayoría de los movimientos de la lengua encargados de la deglución y la articulación de sonidos. Como habíamos mencionado anteriormente, la médula espinal consta de dos vías,
Una es la vía aferente y otra es la vía eferente. La aferente es gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial del medio externo o interno que llega a los receptores sensoriales. Las neuronas que transmiten la información sensorial al encéfalo o a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. Las eferentes son las que responden a las decisiones de la función integradora para controlar las diversas actividades corporales, lo que se realiza por la regulación de la contracción de los músculos y la secreción de glándulas exócrinas y endócrinas. Las neuronas encargadas de esta función son las neuronas motoras o eferentes y transmiten información del encéfalo y la médula espinal a las diversas estructuras corporales. El cerebro cuenta con dos tipos de materias, una es la sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris o materia gris es un tipo de tejido neuronal que se puede encontrar en el cerebro y en la médula espinal. Es uno de los principales componentes del sistema nervioso central y está compuesto mayoritariamente por cuerpos neuronales y sus dendritas. El nombre se debe a que el tejido muerto presenta una coloración gris que se diferencia claramente del color de la sustancia blanca. El otro tipo de tejido neuronal más importante. Esta diferencia de color se debe al color blanco de la mielina, ya que la sustancia blanca está formada principalmente por axones mielinizados. La sustancia gris, al estar formado principalmente por cuerpos neuronales, no por axones mielinizados, no puede transmitir impulsos nerviosos de forma rápida. Este hecho hace que la sustancia gris se relacione con el procesamiento de información y no con su transmisión. La sustancia blanca es aquella parte del sistema nervioso configurada principalmente por axones de neuronas, es decir, la parte de las neuronas encargada de transmitir la información procesada por el soma por el resto del sistema. La principal función de la sustancia blanca es la correcta transmisión de la información cerebral. Ok, todo lo anterior mencionado hablamos sobre el sistema nervioso central. Ahora hablaremos sobre el periférico. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios o grupos de somas neuronales y por nervios, ubicados fuera del sistema nervioso central, pero conectados a este. Su función es transmitir información sensitiva hacia el sistema nervioso central e información motora, desde este hacia los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso somático. Este está formado por los nervios craneales y espinales que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la musculatura estriada, provocando así los movimientos voluntarios y a su vez transmite información sensitiva desde el resto del cuerpo al sistema nervioso central. Sistema nervioso autónomo. Es independiente del control de la corteza cerebral, regulándose a sí mismo, siendo responsable del movimiento de las vísceras y de la musculatura lisa, así como también de la actividad de las glándulas exócrinas, y este es controlado por el hipotálamo. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso entérico, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El nervioso entérico es una red neuronal que controla la actividad de la musculatura del tubo digestivo en la digestión de los alimentos. El sistema nervioso simpático está relacionado con actividades que requieren energía, pues actúa frente a situaciones de alerta o estrés, como las que se dan frente a una pelea o a una huida, preparando el cuerpo para combatir o correr. Y por último, el sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con acciones que conservan la energía, ya que se conecta a los mismos órganos que el sistema nervioso simpático, pero sus acciones son opuestas, es decir, vuelve el organismo a la condición de reposo y menor consumo de energía.